Estamos con la docente e investigadora Sandra Patricia Borbón Alvarado, quien acaba de publicar su libro Prácticas de consumo cultural como estrategia para un aprendizaje eficaz del inglés, editado por el ILAE. Sandra Patricia es licenciada en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle y magíster en educación con mención en currículo y comunidad educativa de la Universidad de Chile en convenio con el ILAE. Sandra, ¿cómo se crea la necesidad en los niños del aprendizaje de inglés? Pues a ver, yo, en primera medida, como docente de inglés hace más de 10 años, tengo como como esa inquietud y como he logrado observar en los mismos estudiantes cómo no les gusta el inglés. Y parte de que a mí tampoco me gustaba, si hablamos de años atrás cuando estudié en el colegio, para mí era horrible la asignatura en inglés. Entonces era mirar yo cómo hago para que a estos chicos les guste lo que yo enseño, porque yo me metí en el cuento de la enseñanza de los idiomas, pero a los chicos no les gusta aprender una segunda lengua, digamos culturalmente en Colombia no les gusta. O sea, eso es algo que ya tienen el chip metido ahí. Pero hoy en día uno pensaría que los niños ya lo sienten como una necesidad, ¿no? Con el internet, la televisión, ¿no lo ven así? No lo siguen viendo así, o sea, es increíble, por lo menos el colegio donde yo estoy maneja énfasis en inglés. Y aún así ni siquiera los del énfasis tienen la real claridad de todo lo que necesita uno aprender una segunda lengua. Entonces de ahí nació. Y pues mi trabajo básicamente fue desarrollado con el grupo del énfasis. Como mirar de otra manera que uno les genere el gusto en inglés. Entonces de ahí nació la necesidad. O sea, yo vi que en los chicos es necesario aprender, es una necesidad ya, necesitamos saber por lo menos inglés, más idiomas, pero por lo menos el inglés. Y los chicos no les gusta. Entonces de ahí nació como la idea de que, miremos cómo hacemos para que a ellos les guste aprender una segunda lengua. ¿Por qué llega a considerar importante entonces identificar las prácticas de consumo cultural de los estudiantes? O sea, ¿cómo busca esa relación entre consumo cultural y aprendizaje de una segunda lengua? Cuando yo vi la asignatura con el profesor Álvaro, que nos enseñó, nos dio la asignatura de cultura y sociedad, y se basó en Bourdieu, básicamente, los estudios de él, a mí me gustó, básicamente de ahí nació, ni siquiera fue asociarlo con el idioma, sino nació, básicamente me gustó el tema. Yo dije, oiga, este tema es interesante, hacer estudios sobre consumo cultural es excelente, uno puede tomarlo como herramienta, estrategia para cualquier cosa, para cualquiera, es que ni siquiera solo para el inglés, tú lo puedes apropiar a cualquier asignatura. Y dado que yo soy licenciada en idiomas, pues dije, entonces ahora asociémoslo, y de ahí nació, o sea, de ahí pensé yo que podríamos hacer un buen trabajo en mirar qué es lo que hacen los chicos a diario, cuál es su contacto con la gente, cuando va a un centro comercial, cuando ve un simple programa de televisión, cuando interactúa en la calle, saluda, ese tipo de cosas. Y yo decía, pues eso yo lo puedo hacer, o puedo tomar como estrategia para que ellos utilicen y aprendan un idioma y lo apropien a su vida, porque ese es el problema, que digamos la enseñanza del inglés está muy descontextualizada en el sentido de que algo tan sencillo yo lo planteé en mi trabajo, como una conversación, una conversación en un parque tal en Londres, pero el chico no conoce el parque, a veces ni siquiera sabe dónde queda Londres, o sea, estamos como tan idos de la realidad, que qué significativo puede ser que tú le des una conversación con eso, ahora pase y hágalo. Sí, trabajamos la parte de speaking, pero realmente ellos no lo están asumiendo a conciencia. Entonces de ahí nació, yo dije, pues miremos lo que tiene en su entorno. Nativos en Colombia hay muchísimos, a cualquier lugar donde tú te cruzas con gente de otros países. Entonces, ¿cómo eso puede ser una herramienta para que ellos aprendan y un elemento motivador para que ellos aprendan una segunda lengua? ¿Qué factores afectan el proceso de enseñanza del inglés? La cotidianidad, las clases tradicionales, o sea, de utilizar tablero, volvemos a lo mismo de utilizar ejemplos que no tienen nada que ver con el contexto real del estudiante como tal, y sin duda la falta de motivación, el no gusto por el idioma, eso es lo que más afecta. Un chico que diga a mí no me gusta el inglés, por más que quiera, es complicado. Entonces ahí es donde hay que atacar, miremos la fuente, generemos el gusto por aprender un idioma. Bueno, y en ese orden de ideas, ¿cómo motivamos entonces a los niños a que aprendan la segunda lengua? Pues lo que yo te decía, implementemos lo que hay a su entorno, o sea, el diario vivir de ellos, y de hecho sobre todo el uso de las tecnologías, ¿no? Porque eso es lo que más les gusta a ellos. De hecho ahorita tenemos algo curioso con los chicos del énfasis, hay unos chicos que están creando una app
para practicar y ellos la crean, la están diseñando para celular, para difundirla en el colegio, para que los chicos lo tomen como herramienta de interacción, desarrollar el listening, el speaking, porque son ejercicios de repetición, de conversación, situaciones reales de su entorno, nada que ver con lo descontextualizado que está, digamos, el aprendizaje del inglés, es más aterrizado a ellos, a su entorno. Pero en ese orden de ideas uno no espera que se pongan entre ellos a conversar en inglés, o sea, yo lo entendería si se meten a YouTube y ven un video de una canción o ven una película. Okay. ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cuáles son los elementos reales mediante los cuales pueden interactuar con la segunda lengua? O sea, tú me preguntas cómo estos elementos de internet pueden ser una estrategia para que... O cine, radio, televisión. Pues es que es difícil crearle la necesidad de que porque a uno le dice a un chico, vea una película, mire, vea la película en inglés, de hecho uno la lleva en inglés, con los subtítulos en inglés, todo el cuento, pero para ellos, ay no, o es tan sencillo, van y compran una película en español, o sea, está la versión en español, es difícil cambiarle eso, pero el simple hecho de que ellos interactúen con gente que habla en inglés, por ejemplo, yo digamos, uno de los ejercicios que hice con los chicos, en el centro hay cantidad de lugares donde encuentran gente que habla inglés. Y va a ser un día usted se va al centro y ellos hicieron un video y entrevistaban, cogían a alguien en la calle y le decían, le empezaban a hacer preguntas y la gente, para que los nativos son muy dados a colaborar, ellos interactuaban con los chicos, hacían cosas así como ese estilo, así lo que usted necesita, ¿cómo está su inglés? No, terrible, profe, no entendieron nada de lo que yo decía y son del énfasis. ¿Cómo es posible que lleguen a cabo una entrevista o hagan una interacción si no tienen mucho conocimiento de la otra lengua? Claro, ahí por lo menos ellos tienen algo de conocimiento por el énfasis. Entonces eso fue un ejercicio con ellos por eso, porque yo aún así no fue fácil, porque ellos decían, no, profe, es totalmente diferente. O sea, escucharte hablar a ti, escuchar hablar a un nativo. Y que dependiendo del lugar, pues obviamente va a cambiar su acento, su pronunciación, todo varía. Pero es esa necesidad, ellos se hicieron entender, así estuviera mal la estructura, con el poquito, se hacían entender qué querían que ellos le contaran en inglés. Entonces fue un ejercicio, bueno, decían, profe, chévere ese ejercicio. Sí, porque me imagino que además la interacción genera y eso es una motivación, y decían, profe, necesitamos aprender, chévere tener uno la facilidad de uno relacionarse con gente de otros países. O sea, es totalmente diferente uno saludar a una persona de otro país, preguntarle cierta cosa, que ellos le respondan a uno algo tan básico de su vida cotidiana, a lo que uno está acostumbrado, que uno ya sabe que hace un colombiano normalmente. O sea, es conocer de la otra cultura. Y eso los motiva. Eso es una manera de motivar. Digamos, fue uno de los ejercicios que yo planteé dentro de mi propuesta. Sí. Y yéndose a las estrategias pedagógicas que se pueden implementar en los programas curriculares, ¿cuáles sugeriría para captar el interés de los niños? Bueno, en ese caso, digamos, yo por ejemplo, obviamente uno tiene su currículo, su malla curricular. Yo lo trabajo así, digamos, yo siempre, digamos, mi estrategia ha sido trabajando desde que empecé a trabajar, porque lo que yo te decía, para mí era terrible ver cómo recibían mis clases, de hecho, en la universidad, tan tradicionales del inglés, yo decía, esto no es significativo. Entonces, digamos, partimos de algo tan sencillo como, digamos, un presente simple. ¿Cuántos usos tiene el presente simple en situaciones reales de su entorno? Yo, ¿cómo lo hago en el aula? Ellos crean inclusive hasta escenarios. Digamos, están ellos en una conversación, listo, entonces crece el escenario. Listo, no me haga una situación en un restaurante que usted no se imagina, no asume. Un domingo con su familia, usted se sienta en la mesa, usted va a un restaurante, ¿de qué habla? Hábleme de eso, utiliza el tiempo gramatical que estamos implementando. O sea, cosas tan básicas como esas, y se pueden trabajar. Las presentaciones orales conmigo son netamente de sus situaciones reales. Si hablamos del futuro, bueno, de aquí a 2 años, ¿qué planes tiene? ¿Qué va a realizar? Pásenos cuenta qué va a realizar utilizando ese tiempo gramatical, pero todo está aterrizado a su contexto, a situaciones de su vida cotidiana. ¿Qué medios son los de mayor acceso por parte de los niños y cómo pueden ayudar a motivarlos en el aprendizaje? O con lo dicho, ¿es mejor trabajar situaciones reales, personales, que irse a YouTube o a...? No, de hecho son buenas herramientas a YouTube. Digamos, es un buen elemento, digamos, hay muchísimos juegos gratuitos y ellos les gustan mucho los juegos. Sí, claro. Entonces el hecho de tener interacción con cosas por medio del internet, eso les sirve a ellos mucho. O sea, digamos, eso los motiva también. Bueno, vamos a hacer el ejercicio tal, de hecho yo les doy extensiones de páginas. Bueno, van a practicar en tal página el ejercicio tal, eso les ayuda una manera de estudiar para sus quizzes, digámoslo así. Pero sí es una buena herramienta, no quiere decir que entonces aterricémonos solo al contexto y entonces dejemos el resto de cosas. Lo que tú dices, lo que está en YouTube, también son buenos elementos. De hecho, lo visual es más significativo.
cuando uno, digamos, les proyecta a ellos un video sobre una explicación más gráfica, donde muestran con imágenes, colores, todo eso ayuda mucho, digamos, del tema que se está trabajando como tal, todo eso es significativo para ellos, más que tú llenes un tablero y hagas la estructura. Pues eso se hace, como para reforzar la parte gramatical y que ellos hagan un buen uso de la lengua. Pero digamos que ese tipo de herramientas tecnológicas ayudan a reforzar esa otra parte y para ellos es más significativa, porque es del gusto de ellos. Usted es una medición de los medios a los que acceden los niños. Sí. ¿Cuáles de esos medios permiten o permitieron en los niños interactuar con la otra lengua? ¿O ninguno? O sea, ¿todos los manejan en castellano o de no, ese trabajo? Todo es en inglés. De hecho, todo es en inglés. Yo a ellos les digo que el peor ejercicio es hacer todo translate. O sea, no, traduzca todo. Entonces, entra a la página, la explicas. Ah, bueno, en YouTube hay un ejercicio de refuerzo, pero busquen el ejercicio en español. No. Todo en el idioma, porque entonces no hay una necesidad. De hecho, yo en las noches trabajo en un instituto y pues allá todo es en inglés. Entra gente con cero inglés, o sea, cero inglés, no saben nada, pero entonces el hecho de que de esa necesidad, no, trate de entenderme, no me diga que no me entiende, trate de entender lo que le estoy diciendo. Tiene que ser uno muy gráfico, o sea, tú tienes que ser muy expresivo como hablas con ellos. Si tú eres lineal no te van a comprender. Para eso están las partes gestual, que tú muestres, indiques con cosas que están en su entorno, eso ayuda también a que ellos vayan comprendiendo, pero es crearle la necesidad y las clases son netamente en inglés, con el énfasis de hecho son netamente en inglés. ¿Y los medios más utilizados por los niños dan la posibilidad de manejar la segunda lengua? Porque me imagino que en los primeros lugares debe estar la televisión seguramente, pero obviamente no es televisión local. De hecho ellos casi no, televisión local no, lastimosamente. Ellos pues obviamente son más canales de otros países. Ellos ven mucho programa gringo, entonces les crea uno esa curiosidad y ya les empieza a gustar, entonces ellos buscan sus canales donde están en inglés las películas. Hay chicos que de verdad quieren ver noticias del mundo, ah bueno, están los canales. O sea, digamos, afortunadamente en esta época uno tiene acceso a todo, sí, entonces tú puedes tener contacto y ellos crean esa necesidad. La música, si tú le preguntas de los chicos con los que trabajan conmigo, son poquitos, digamos, los que no escuchan música en inglés, algún género en inglés, pero van enfocados, eso les gusta, eso desarrolla mucho el oído. Sí, claro. Y por ese lado uno también les entra a motivar a ellos, escuchen, ah bueno, les gusta la música, ponga música todo el tiempo, está con los audífonos, listo, pero ponga su música en inglés que le gusta. Eso es otra manera, pero de motivarlos a ellos. ¿Qué objetivos persiguió con esta investigación? O sea, ¿qué quería lograr yo? Pues generar, no sé, pues mi objetivo principal fue mostrar una estrategia diferente. Pues ni tan diferente. O sea, no solo crear curiosidad, o sea, en términos de aprendizaje o de niveles a obtener, ¿entró algo ahí o cómo, qué persiguió? Cuando yo inicié a trabajar con el, digamos, con el proyecto como tal a desarrollar, no, necesaria, yo sí quería demostrar que hay maneras de que a través de su entorno no tiene nada que ver con los recursos económicos, con los medios a los que tú tienes, sino que con lo que tú tienes puedes hacer muchas cosas. Esa era mi manera y de hecho yo se lo planteaba a mis compañeros cuando estábamos en el curso. Yo decía, a mí me gusta este tema, y entonces yo empecé a mirarlo y eso fue, no me acuerdo, creo que fue como en tercer semestre que trabajamos con él. Y yo decía, desde ahí empezó a cómo yo lo puedo meter por ese lado porque a mí me gusta, o sea, me gustó el tema y eso es algo del diario vivir, no es algo fuera de lo normal, es algo que tiene que ver con el interactuar del ser humano. Y ese interactuar, ¿cómo puede ser tu herramienta para enseñar? Sí, claro. ¿Qué metodología utilizó para la recolección de la información? Yo lo trabajé a través de una encuesta, si a eso te refieres. Sí. Yo hice una encuesta escrita con ellos, fueron preguntas cerradas, como muy concretas, de las prácticas normalmente. Yo lo que hice, bueno, yo obviamente me basé inicialmente, digamos, como antecedentes puntuales de mi trabajo no encontré, pero digamos el DANE, más o menos cada 4 años está realizando, no recuerdo la cantidad de años, está efectuando como encuestas sobre consumo cultural a nivel nacional. Entonces yo me basé en eso, yo dije, bueno, mirando esos estudios, ¿qué es lo que el colombiano más o menos realiza? Y de hecho había un estudio de los más recientes que iba enfocado más a los jóvenes. Entonces, bueno, entre los jóvenes, mirando las edades que se relacionaban con la población que trabajé, cuáles pueden ser como lo más acertado, como que puedo entrar a preguntar, como no, para no irme como estar tan perdido de qué preguntaba. Y de igual manera, pues uno teniéndolos a los chicos en la aula sabe como que les gusta, no les escucha, mire, estos chicos les gusta esto, pues planteemos las preguntas dentro de las opciones que puede ser como más asertivo, más cercano a lo que ellos practican para que se vuelva más concreto y podemos utilizarlo como herramienta de enseñanza.
¿Cuál cree que sea la relevancia social de la investigación? O sea, digamos como lo que se puede dejar en la sociedad, ¿a eso te refieres? Pues yo considero que pues, puede ser un gran aporte, en el sentido de que podemos sacar a muchos, hablo desde mi punto de vista personal, mis compañeros que todavía no salen de su enseñanza tradicional de hace 20 años del idioma, que ya no podemos estar estancados en eso. Entonces digamos que la relevancia social sí puede ser grande en transformar el pensamiento al docente. Usted está en una época diferente, mire cómo en esa época diferente usted adapta eso que está en su entorno para que sea su herramienta de enseñanza. Ya tenemos, bueno, es importante basarse uno, digamos, en los teóricos, porque eso no hay que dejarlo de lado. Pero, pues miremos qué es lo que a los chicos les gusta, qué les puede impactar para hacer que el idioma impacte también el aprendizaje. Y vuelvo y repito, en un país como Colombia que no es fácil, se habla así de una Colombia bilingüe, ahorita cambiaron el nombre del proyecto, que Colombia Very Well, etcétera, etcétera, todo su cuento, pero hasta qué punto de verdad no se queda en el papel ese proyecto del que se está hablando y se está haciendo algo significativo para que se cumpla con el proyecto, y no es a mostrar unas evidencias que no son reales, porque si tú miras en un contexto real, solo se da en un colegio bilingüe, que es el que tiene la intensidad horaria netamente en el idioma. Entonces estamos hablando, yo plantearía, mi proyecto fue más pensado porque el colegio, sí, yo trabajo en un colegio privado, pero estamos hablando del Tunal. El Tunal es un sector estrato 2, 3 por mucho, y eso es la parte de apartamentos. Y tú miras si hay población desde estrato 1 hasta estrato 3. Entonces miremos cómo podemos hacer algo con ellos, o sea, plantear algo que sea real, aplicable a los chicos de un contexto real. Si hablamos de los colegios distritales, tú preguntas, son 2-3 horas a la semana en el idioma. ¿Qué puedes lograr con eso? O sea, partiendo de eso. Sin embargo, en esas 2-3 horas, pues cómo yo puedo aprovechar, que sea significativo, que lo que sea poquito, pero como dicen, sustancioso, que eso es lo que no se logra. Entonces digamos que eso es como lo que yo quería siempre, que quise con esta propuesta. ¿Cuáles fueron los resultados más saltantes de la investigación? ¿Hubo alguna sorpresa o más o menos las cifras y la información que iba obteniendo era lo que esperaba? Pues realmente sí, o sea, yo siempre tuve el objetivo, lo que te digo, o sea, cuando empecé a hacer la investigación, yo llevaba como 10 años trabajando como docente de inglés, y yo ya tenía un punto fijo. Yo más o menos, uno conoce su población y siempre he trabajado con edades similares, he trabajado con adolescentes. Entonces uno más o menos ya dice, bueno, estos chicos, o sea, yo sabía que mi trabajo iba a apuntar a algo, a lo que más o menos yo tenía planteado desde el inicio, que era demostrar que lo que se estaba planteando como las prácticas de consumo sí pueden ser una estrategia de enseñanza. Porque lo que te digo, desde que yo empecé a trabajar, empecé como a mirar cómo lo que tienen ellos ahí al lado puede ser un mecanismo para enseñar, para que ellos aprendan y que sea significativo. O sea, de ahí partí, y pues digamos no estaba tan perdida en lo que yo esperaba en mi propuesta, sino que siempre iba como al punto. ¿A qué conclusiones llega después del análisis de resultados? Después del análisis de resultados, ¿a qué conclusiones llego? Que fue productivo, o sea, el trabajo fue productivo, fue bonito. O sea, definitivamente el método tradicional de enseñanza... No, eso ya está. Yo estoy, la verdad, sí, y yo tendría todos los argumentos para demostrarle a un profesor tradicional que está perdido totalmente, que está perdiendo el tiempo de su enseñanza tradicional del idioma. Si vamos más allá, ¿qué recomendaciones haría a los gestores de políticas públicas con base en los hallazgos? O si fuera capaz, si la nombran secretaria de Educación, ¿qué cosa haría? Pues lo primero es eso, ser asertivo en que efectivamente un ministro de Educación tiene que saber de educación, partamos de eso, porque de ahí se parte. Cuando tenemos con todo respeto, un abogado, un administrador en un campo tan importante como es la educación, pues estamos perdiendo el tiempo, partamos de eso. Si tuviera la oportunidad sería genial, porque entraría a transformar todo. Obviamente hay unos referentes internacionales para aprender un idioma que no están desfasados del trabajo de las mallas curriculares que se elaboran. Digamos, si hay unos estándares de educación que sí están muy bonitos planteados allá, pero hasta cuándo realmente se están cumpliendo. Sí entraría a hacer una transformación real en la parte de bilingüismo, porque se requiere. Y de hecho se necesita alguien que sepa de bilingüismo para que trabaje esa parte, no es coger hacer un documento y ya, sino realmente cómo vamos a transformarlo y cómo vamos a hacer esa implementación. Hay una jornada única, aumenten las horas, sencillo. Aumenten horas del idioma inglés, porque se requiere, pero de ahí a que se pueda lograr en un país como este, yo quiero mucho mi Colombia, pero estamos tan mal, y en vez de avanzar en el nivel de educación estamos cada vez más para atrás, tristemente.
Entonces hay que ver uno por lo menos desde su aula cómo logra que el chico se acuerde. Esa profesora por allá que yo tuve años atrás, que me dio inglés, pues aprendí esto, por lo menos algo tan básico. Les recordamos que el libro Prácticas de Consumo Cultural como Estrategia para un Aprendizaje Eficaz del Inglés se encuentra disponible en el portal del ILAE para consulta y descarga gratuita. Gracias.